Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este webinar informativo que vamos a desarrollar la tarde de hoy en relación al examen de certificación básica en medicina de Panamá y el acceso también a una plaza del internado rotatorio una vez superado el examen. En primer lugar, bueno, comentarles que este webinar informativo ya realizamos uno en el mes de febrero y volvemos a realizarlo para todos aquellos que no pudisteis asistir, contando con el apoyo del Comité Científico de Estudiantes de Medicina de la Universidad Latina, así como el Comité de Relaciones Internacionales de Felsocem, que nos han colaborado en la difusión de esta convocatoria informativa en la que varios de vosotros estáis hoy participando y asistiendo, así que muchas gracias a todos los que estáis esta tarde con nosotros. Y bueno, ahora sí, ya después de estos 5 minutos de cortesía, que espero que hayan servido para que se incorporen las últimas personas, vamos a dar comienzo. Y antes de nada, bueno, comentaros que disponéis del chat en este webinar para que a lo largo de la presentación podáis irme trasladando algunas de vuestras consultas o cualquier duda que tengáis. Para que sepáis un poco la estructura, vamos a empezar hablando un poco de lo que es el origen del examen de certificación, cuál es su metodología y en qué consiste. Luego, en la parte intermedia de la charla, os voy a poner un par de preguntas que son similares a las que se ponen en el examen de certificación en base a la metodología IFOM, de la que me imagino que habréis oído hablar, para que también podáis participar, interactuar. Estas preguntas las pongo para aquellas personas que asistís y que de alguna manera pues no solamente me escuchéis a mí, sino que también podáis participar activamente. Para eso disponéis del chat, para que si no sois tímidos, pues pongáis la opción que consideréis correcta y luego os mostraré cuál es la resolución y la explicación también a esa resolución. Luego seguiremos en la charla con una parte, digamos, más administrativa, donde os explicaré cómo inscribiros al examen de certificación básica en medicina, tanto si sois aspirantes nacionales como si hay algún extranjero que nos esté viendo, cómo se accede a una plaza del internado rotatorio y finalizaré hablándoos un poco de qué recursos, de qué recursos contáis o qué recursos os podemos proporcionar para que os preparéis, para que os forméis para este examen y que vayáis con garantías para poderlo superar. ¿De acuerdo? Y al final del todo, ya una vez que concluya con estas tres partes, os voy a dejar también el acceso a una plataforma virtual que tenemos gratuita en Grupo CTO para todos los que sois estudiantes de medicina y todavía estéis en la carrera. No tiene nada que ver con preparación para el examen de certificación, sino que es, digamos, un refuerzo, ¿no?, que os damos o un aporte, ¿no?, que os damos para que durante vuestro estudio de la carrera de medicina, desde primero hasta sexto, contéis con estas herramientas multimedia para utilizarlas como complemento o apoyo de las distintas materias básicas, clínicas y médicas que dais durante la carrera. Bien, pues ahora sí, vamos a dar comienzo a este webinar y voy a hacerlo como siempre, pues bueno, haciendo una breve presentación de Grupo CTO. En mi caso, perdonad que creo que no os lo he dicho, mi nombre es David Yagüe y yo soy el director de operaciones de la sede de Grupo CTO en Panamá, concretamente de la oficina de Ciudad del Saber, que es donde estamos ubicados. Luego os enseñaré la dirección donde podéis encontrarnos para cualquier cosa. Y yo, como os digo, represento a Grupo CTO, que es una institución educativa internacional y multidisciplinar en donde nos vamos dedicando desde hace prácticamente 40 años, que vamos a cumplir ya, a la formación continua y de posgrado de los profesionales del área de la salud, tanto desde la medicina, como corresponde esta tarde, como también enfermería y técnicos de enfermería. Abarcamos todos los sectores. Y nuestra institución se funda en España, como os decía, hace 40 años y posteriormente nos expandimos por toda América, hace 25 años empezando por México y con todos los países que veis en el mapa, pues bueno, desde Dominicana, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Argentina y en Panamá concretamente. Hicimos nuestra incursión en el año 2011, por lo que ya llevábamos 9 años con vosotros allí en Panamá y durante este tiempo pues os hemos estado brindando formación y apoyo desde el periodo, como os digo, desde la carrera de medicina hasta en la formación de posgrado y acceso a residencias médicas. Nuestra oferta académica, a grosso modo,
se compone de la preparación para todos estos residentados. Uno de los más populares, por el que quizá nos conozcáis, sea por preparar para el examen MIR, que es el examen de residencias médicas de España, y luego también, en consecuencia, para el ENARM de México, el EUNACOM de Chile, el USMLE de los Estados Unidos. Luego al final también os comentaré, porque en el mes de abril, para todos los que os interese, estaremos impartiendo otro webinar informativo sobre el USMLE. Vais a tener todos los detalles en nuestras redes sociales, pero luego os comentaré también un poquito más al respecto. Y bueno, pues resto de residentados que veis aquí, como el ENURM de Dominicana o el residentado de Italia, y por supuesto también preparamos para el examen de conocimientos generales de residencias médicas de Panamá. Bien, pero lo que hoy nos ocupa es la información relacionada con el examen de certificación básica en medicina, y vamos a empezar hablando, bueno, de una breve introducción. Pues es un examen y sobre todo, pues bueno, con la actualidad que habréis vivido un poco convulsa de estos últimos meses, sabéis que este examen surge a partir de una ley, la Ley 43 del año 2004, que se aprueba en la Asamblea Nacional de Panamá para que se establezca como examen o requisito obligatorio que sirva como criba para que todos los estudiantes que os graduáis podáis acceder a los 2 años de internado rotatorio, el de ciudad y el de rural. Pero no fue hasta mayo del año 2014, ahora unos 7 años, que entra en vigor la primera convocatoria oficial de este examen, que es cuando hace incursión en el país y cuando se establece como obligatorio para ese grupo de graduados que salieron en mayo del 2014 y posteriores. Está regulado a través del Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, que tiene sede en el Ministerio de Salud de Panamá, en el MINSA. Como sabéis, bueno, tiene una particularidad. Este examen, las preguntas las establece el National Board of Medical Examiners y lo hace concretamente a través de la metodología que ya os mencionaba al principio, la metodología IFOM, que son de las siglas International Foundations of Medicine, que forman parte de este National Board of Medical Examiners. Es muy importante porque una de las polémicas que había, pero bueno, que me imagino que ya sepáis, es que aunque la institución que pone el examen es estadounidense, es una institución panameña, el Consejo Interinstitucional de Certificación Básica en Medicina, el que en última instancia establece los parámetros y supervisa la idoneidad de las preguntas, siempre adaptadas al nivel y a la formación impartida en las facultades de medicina de Panamá. ¿Qué características tiene este examen desde que surge en 2014? Bueno, aquí os pongo las generales, porque obviamente a raíz de la desafortunada pandemia con la que ya llevamos un año, pues estas fechas han ido variando, pero lo normal es que en el calendario de la Comisión Nacional de Docencia del MINSA siempre se anuncian 3 convocatorias. Y estas 3 convocatorias suelen tener lugar en los meses de enero, mayo y agosto. Son 3 al año. Sin embargo, como digo, todo esto era así regularmente hasta la pandemia. El año pasado, en el momento en el que explota todo, por decirlo así, tiene lugar la convocatoria de enero con normalidad, pero la convocatoria que iba a ser en mayo se suspende, la de agosto se suspende y ambas convocatorias se concentraron en una única que tuvo lugar el 24 de octubre. Y luego, a finales del 2020, como todos los años, la Comisión Nacional de Docencia del MINSA publicó el calendario con las nuevas fechas para 2021, que igualmente han ido sufriendo algunos cambios o modificaciones, ya que la fecha de enero del 2021 finalmente fue pospuesta para el 5 de marzo. Recientemente tuvo lugar el examen, concretamente el 5 de marzo, como he dicho, y actualmente, que sé que muchos me lo vais a preguntar, de momento las demás fechas se mantienen. No hay noticias todavía de que vayan a cambiarlas, aunque es muy probable que vuelvan a posponerlas. Pero si no fuera así, luego os explicaré. Pero en principio el próximo examen de certificación, ya os lo enseñaré, va a ser el 8 de mayo y en agosto tendrá lugar el día 28 la tercera convocatoria del año. Es probable que la de mayo también vuelva a cambiarse, vuelva a posponerse, pero de momento no han dicho nada y son las fechas que siguen vigentes. La inscripción y la realización de este examen, que luego también os explicaré detalles, son a través de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Panamá. Bien, este examen tiene una duración de 4 horas ininterrumpidas, no tienen descanso, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y es un examen que consta de 160 preguntas que son de opción múltiple, en donde solo una respuesta es la correcta.
Eso sí, vais a tener una peculiaridad y es que normalmente a lo largo del examen las opciones de respuesta van variando de 5 hasta 8. Normalmente suelen haber unos bloques iniciales de 5 respuestas en las 40 primeras preguntas, las 40 siguientes 6, 7 y hasta 8 opciones de respuesta en los bloques finales. Otra ventaja que tenéis es que, por ejemplo, en Panamá, tanto este examen de certificación como el de residencias médicas, solamente una opción es la correcta y además si falláis no resta, porque es que hay otros exámenes de carreras médicas en otros países, por ejemplo en España, el examen de residencias de España, cada fallo resta 1/3 de un acierto. Quiere decir que cada vez que falláis tres preguntas os quitan un acierto. Aquí, bueno, por lo menos tenéis también la ventaja de que los fallos no restan, eso es muy importante. Y luego, bueno, pues es un examen que tiene 6 pilares fundamentales, que son medicina interna, ginecología y obstetricia, cirugía, pediatría, psiquiatría y medicina familiar. Luego también, bueno, un tema muy importante y que va un poco al hilo de la polémica, ¿no?, que ha habido últimamente. Sabéis que la nota de pase hasta ahora era de un 41,5 y que hubo intención de reducirla. Finalmente no ha sido así y se ha mantenido en un 41,5. Para que tengáis una idea de más o menos en qué consiste esa nota de pase del 41,5, eso se hace en porcentaje. Y para que tengáis una idea, equivale a que vosotros tengáis que acertar 66 preguntas de 160. Quiere decir que podríais fallar hasta 94. Y acertando 66 preguntas, bueno, son 66 y media, 67, si hacéis el porcentaje, con 67 aciertos ya tendríais la nota de pase suficiente para superar el examen de certificación y se os permitirían, pues eso, fallar 93, 94 aproximadamente para que tengáis un cálculo. Luego también, de igual forma, también a modo de referencia, una cosa con la que tenéis que practicar mucho es con el tiempo que dedicáis a cada pregunta. Para que sepáis, como son 4 horas, tendréis aproximadamente 1,5 minutos que podríais dedicar a cada una de las preguntas, que suelen ser sobre todo casos clínicos. Son casos clínicos, algunos suelen tener además bastante extensión, donde se os pone a prueba para daros a veces inclusive datos irrelevantes que lo único que hacen es engrosar pues bueno, la extensión del caso clínico y haceros perder tiempo, y vosotros con audacia y con astucia tenéis que detectar pues, qué datos son los relevantes, cuáles no, y centraros únicamente en esa parte, sobre todo para economizar el tiempo, que como digo tendréis 1,5 minutos por pregunta si lo dividimos de manera matemática. Bien, aquí de manera más desglosada vais a tener un poco el porcentaje orientativo, que no exacto, del tipo de preguntas que se ponen de cada cuestión, de temas, de principios generales, por decirlo así, caen entre un 5 y un 7% de preguntas. Veis aquí, por ejemplo, pues bueno, temas de bioestadística, salud pública, infancia, niñez o senectud, y realmente lo que ocupa el eje central del examen son los sistemas orgánicos, que abarcan entre el 93 y el 95% del contenido. Vais a tener, pues bueno, desde desórdenes inmunológicos, desórdenes de la sangre y sus órganos, trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso. Una de las que más se pregunta es que son los trastornos cardiovasculares. Como veis aquí, entre un 10 y un 12% de las preguntas son sobre trastornos cardiovasculares. Quiere decir que mínimo 16 preguntas vais a tener en relación a estas cuestiones. Enfermedades respiratorias, nutrición y trastornos digestivos, trastornos ginecológicos, sistema renal, urinario y reproductor masculino, trastornos del embarazo, parto y puerperio, trastornos de la piel, enfermedades del sistema osteomuscular y el tejido conjuntivo, y por último los trastornos endocrinos y metabólicos, que también se preguntan bastante junto con las enfermedades del sistema nervioso. Podéis hacer un capture, si no también os comento, os lo voy a decir más adelante, pero os lo digo ahora. Toda esta información la tenéis en diferentes documentos, que eso sí son muy extensos, en las fuentes oficiales, tanto del MINSA como de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Yo lo que estoy haciendo en esta presentación es condensaros la información que es verdaderamente relevante para vosotros, o por decirlo de alguna manera, los aspectos concretos, resumidos y concisos en cada diapositiva, pero quien quiera acceder a los reglamentos y a los dosieres completos de toda la información al detalle, todo esto lo tenéis también tanto en la página del MINSA, del área de la certificación básica del Consejo Interinstitucional, luego os enseñaré el link, como también en la de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. ¿De acuerdo? Bien, como os decía,
Aquí, si paso la manita, que me imagino que lo veréis, tenéis el link del vínculo, ¿no? El enlace de la página del MINSA, del Consejo Interinstitucional, donde tenéis este PDF, que es un documento de muchas páginas, bastante extenso, con toda la información que os acabo de resumir, pero más extensa y, bueno, pues en lenguaje legal. Y ahí vais a poder tener, pues bueno, el reglamento del examen y los porcentajes de preguntas que se hacen, todo lo que os he puesto, pero obviamente con todo el contenido adicional. Ahí tenéis el enlace al pasar la manita en el logotipo que os muestro. Y bien, ahora, antes de seguir con el resto de la presentación, como ya os adelanté, me gustaría ya poneros un par de casos que pongo siempre en estas presentaciones, así que para aquellos que no hayáis participado y sea vuestra primera vez en estas charlas informativas, me gustaría que pudierais dedicar nada, estos minutos a resolver estos dos casos clínicos tipo de examen de certificación que os pongo aquí. En este primero vais a ver 5 opciones de respuesta y en el segundo que os voy a poner a continuación vais a ver 7. Entonces, leedlo tranquilamente. El siguiente es un poco más largo. Leed este primero, ved las opciones y cuando consideréis que sabéis cuál es la respuesta, podéis ponerla en el chat y después os enseñaré cuál es la respuesta correcta y lo más importante, por qué es la respuesta correcta, por si algunos habéis equivocado, que podéis razonarlo. Así que leedlo tranquilamente, yo me callo para no desconcentraros, os dejo un minuto y podéis ir incorporando en el chat vuestras opciones, vamos a ver cuál es la más votada y luego os enseño cuál es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Así que todo vuestro. Bueno, de momento, de las personas que ya están participando, algunas nos dicen la opción C, mano en garra, y también tenemos la opción D, mano caída. Vamos a ver si alguien más se anima y si hay unanimidad o si se divide. Bueno, también están optando por la opción B, mano benedictina. Empieza a haber una mayoría que se divide entre la D, mano caída, y la C, mano en garra. Otra vez la C. Parece que casi hay un empate entre la C y la D. En cualquier caso, parece que la mayoría estáis descartando las otras tres y que todo se centra en mano en garra o mano caída. Bien, hay un empate entre la C y la D, así que vamos a ver si la mayoría de los que estáis respondiendo estáis en lo cierto, es una de las dos o no lo es. Ahora os voy a mostrar la opción correcta e insisto, aparte de la opción correcta, os voy a enseñar también la explicación para que con la conclusión podáis determinar aquellos que os hayáis podido equivocar, por qué era o por qué no era. Bien, pues el paciente presentaba efectivamente mano caída, como algunos habéis puesto en vuestra respuesta. Los que no hayáis puesto mano caída, os voy a enseñar ahora cuál es la explicación, la conclusión, sobre todo para aquellos que pensabais que era mano en garra. Aquí tenéis el detalle, ¿no?, de la explicación del caso clínico. Prefiero callarme yo, que lo leáis tranquilamente para que así podáis razonarlo y entender por qué era mano caída y no eran las demás, sobre todo mano en garra, para aquellos que pensasteis que era la C, la 3.
Bien, si ya habéis leído la explicación y el razonamiento al caso clínico, os voy a enseñar el segundo. No obstante, si hay alguno que necesita un poquito más de tiempo, que me lo ponga en el chat, y si no, eso para no demorarlo más, y si ya lo habéis podido razonar, os paso al siguiente, que os adelanto, como os decía al principio, que en vez de 5 va a tener 7 opciones de respuesta, siguiendo pues es un poco la dinámica, como os decía, del examen de certificación. Así que si todos estáis de acuerdo y ya habéis leído la explicación, voy a daros paso a la siguiente. Este caso clínico está dividido en varias diapositivas. En la primera tenéis el planteamiento de este caso clínico con esta mujer de 22 años que ingresa por fiebre. Leedlo muy bien y muy importante, mucho cuidado con lo que se os está preguntando, insisto, mucho cuidado, leedlo bien. Y cuando estéis listos y hayáis leído el caso clínico, que alguien me lo diga por el chat, y cuando tengáis todos los datos y leído el caso clínico, os enseño las opciones de respuesta. Bien, ya os he dejado un minutillo. Imaginad que fuera el examen de certificación para que os queden 30 segundos para ver las opciones de respuesta. Si todos estáis de acuerdo y más o menos habéis comprendido el caso, habéis tomado nota de los datos que se os dan y razonado el caso clínico, voy a pasar a la siguiente diapositiva para que veáis las 7 opciones de respuesta. Aquí tenéis las opciones para que decidáis, e igual que en el caso anterior, participéis en el chat cuando lo tengáis claro. E insisto, por favor, recordad lo que se os preguntaba. Tened mucho cuidado con la pregunta. Bien, vamos a ver si alguien se anima ya a responder. Ya empiezan a llegar las primeras respuestas. Sepsis por bacterias encapsuladas. Infección por Neisseria meningitidis. Parece que de momento la F y la C sois las que estáis votando un poquito más. Bueno, hay un par de casos particulares que se desbancan por la opción B o D, pero la mayoría estáis poniendo la C, infección por Neisseria meningitidis, y la F, sepsis por bacterias encapsuladas. Bien, parece que la mayoría, con un poquito de diferencia, aunque bastante empatadas las dos, parece que la C es la respuesta que más aceptación tiene entre la C y la F, y luego de manera más minoritaria hay alguna persona que ha optado por la opción B y la opción D.
Así que si ya todos habéis participado, ahora sí, os voy a mostrar la respuesta correcta. Bien, en este caso, solamente 2 personas de todos los que habéis participado habéis detectado la opción correcta, que en este caso recuerdo, y por eso os insistía en la pregunta, tenéis que decir cuál era la opción menos probable de diagnóstico a esta mujer de 22 años que había ido a consultar su situación y ahora que ya os he mostrado la respuesta correcta, como en este caso sí que ha habido un número muy alto, ¿no?, de personas que no habéis optado por esta opción, os voy a dejar un minuto para mostraros la explicación y el razonamiento de por qué el golpe de calor era la menos probable. Como veis, se trata de una infección derivada de gérmenes encapsulados, por lo que la mayoría de las opciones que se barajaban eran correctas y la menos probable era obviamente la de golpe de calor. Ahí es donde se está desgranando la explicación correspondiente para que podáis razonar y comprender, los que no pensabais que fuera la opción D, cuál era la opción correcta. Bien, para no demorarlo mucho más, si no podéis hacer un capture para leerlo luego tranquilamente, voy a dar paso a la siguiente etapa o fase de la charla informativa. Espero que esta parte interactiva, ¿no?, para que pudieseis participar y responder con las preguntas, os haga tener una visión obviamente muy breve, ¿no?, y muy reducida de las preguntas tipo que os pueden hacer, os pueden caer en el examen de certificación básica en medicina. Desde algunas que pueden ser más sencillas y que la mayoría fuisteis capaces de detectar, como fue la primera opción, a otras un poco más complejas, como esta que os acabo de mostrar, que al final, como veis, también juegan un poco con vuestro nivel de atención para detectar el foco de la pregunta y que os centréis en la opción menos probable para despistaros con las demás. Bien, vamos a seguir. En este caso, hablando del examen de certificación básica en medicina, es un examen cuya inscripción tiene un coste de $75 y los documentos que os voy a citar a continuación para cada perfil de espectador que estemos teniendo, tanto nacional como extranjero, se deben entregar en la Oficina de Educación Médica Continua de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en horario de 8 a 2:30 de la tarde. Muy importante, porque esto también tengo que haceros un asterisco. Esto es en condiciones normales, pero obviamente desde la pandemia, y lo podríais ver también en las convocatorias del 24 de octubre del año pasado y del 5 de marzo, que fue hace poco, el proceso de entrega de estos documentos y de pago de tasas lo han hecho todo para que se haga de manera telemática o a distancia, de manera digital, y que no tengáis que ir de manera presencial a la Facultad de Medicina como se iba antes a inscribiros al examen. Esto, lógicamente, una vez que recuperemos la normalidad, pues se restaurará o se recuperará el sistema de inscripción habitual, pero de manera excepcional a partir de la pandemia y mientras dure este proceso de entrega de documentos de los que os voy a citar a continuación se está haciendo de manera telemática. ¿De acuerdo? Pero cuando todo vuelva a la normalidad lo haréis físicamente en la Oficina de Educación Médica Continua de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.
Ahora os voy a explicar los documentos que normalmente os piden, también muy resumidos. Esto también lo tenéis en el reglamento, pero aquí os lo resumo por diapositiva en función del perfil de los que nos estéis viendo. Bien, para estudiantes panameños que estéis dentro o fuera de territorio nacional, vais a tener que presentar la copia de la cédula de identidad, cursar el último año de la carrera de medicina en una universidad panameña en caso de que seáis nacionales o extranjera para panameños que estén fuera de territorio nacional, como sucede con algunos que habéis ido a Cuba, por ejemplo, o que hayáis podido estar en otra universidad. Luego, copia del recibo de matrícula. Y luego os pongo en rojo que la copia del recibo de matrícula vais a tener la que entregar autenticada cuando la universidad sea extranjera. Luego, la copia de los créditos de la carrera actualizados, que igualmente os pongo en rojo, en caso de que sea de una universidad extranjera, tendrán que ir autenticados. Y luego, por último, el formulario de inscripción al examen cumplimentado, que es un formulario tipo que se descarga tanto en la página del MINSA como en la página de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Luego, requisitos para médicos panameños que se hayan graduado en el extranjero. Bien, para este caso vais a tener que entregar la copia de vuestra cédula de identidad, luego copia del título de medicina debidamente autenticado por la universidad extranjera en la que os hayáis graduado. Luego la copia autenticada de los créditos actualizados también de esa universidad extranjera y asimismo también el formulario de inscripción al examen cumplimentado, que es el descargable en la página del MINSA o de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Y luego requisitos para médicos extranjeros, si es que hubiera alguno que nos esté viendo y sobre este tema voy a hacer unas breves pinceladas más adelante con el tema del internado. Tendréis que presentar en vuestro caso el pasaporte, la copia del pasaporte autenticada, copia del título de medicina también autenticado y convalidado, en este caso obviamente por la Universidad de Panamá, y si es estudiante de una universidad en Panamá, pero es usted extranjero, aportar el último recibo de la matrícula. Y luego la copia autenticada de los créditos actualizados y el formulario de inscripción cumplimentado. Estos son los requisitos fundamentales, como veis son 4, pero cada uno tiene matices dependiendo del perfil que seáis. Todos estos reglamentos de inscripción, y como os llevo diciendo desde el principio, tanto los reglamentos del examen como los de inscripción, están en las páginas del MINSA y de la universidad. En este caso, en la manita, os estoy enseñando el enlace directo a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, en donde está este reglamento con todos los criterios de inscripción. También muy importante indicaros que estos criterios de inscripción también se condensan y se resumen en las convocatorias oficiales del examen, que habéis visto que muchas veces se publican en diferentes medios, tanto en periódicos locales como en el propio MINSA o en diferentes páginas web. Cuando surge la convocatoria oficial, que creo que tengo una tipo en una de las diapositivas, ahí veréis también que se condensan los requisitos de inscripción. Bien, el día del examen, ¿qué tendréis que llevar? Bueno, tendréis que llevar el acceso, bueno, para que os permitan acceder, tendréis que ir con vuestra cédula o pasaporte, si sois extranjeros. Luego os van a dar una tarjeta de color verde, que es una tarjeta con 9 dígitos en donde también aparece vuestro asiento y esos 9 dígitos os identifican como candidato al examen del National Board. Y luego, muy importante también los resultados, aunque últimamente están demorando menos, pero normalmente son publicados entre 30 y 45 días hábiles posteriores a la realización del examen. En condiciones normales también se suele publicar en el tablón de notas de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Ahí es donde se cuelgan impresos, aunque últimamente los listados están subiendo digitalizados a la página web del MINSA en la sección del examen de certificación básica. Ahí se subieron las del 24 de octubre y actualmente estamos a la espera de que se suba el listado completo de la convocatoria última del 5 de marzo. Aquí tenéis un modelo, bueno, concretamente tenéis el modelo del calendario de la Comisión Nacional de Docencia del MINSA que se publicó a finales del 2020, con las fechas de los distintos exámenes y accesos a residencias e internado a lo largo del 2021. Como veis, muchas fechas ya han cambiado. Inicialmente en la sexta fila estáis viendo que el 15 de enero del 2021 estaba previsto el primer examen de certificación básica. El examen se canceló y finalmente ha sido pospuesto pues, a la fecha que os he comentado, tuvo lugar el pasado 5 de marzo. Y de momento, insisto, y solo veréis como a mitad del calendario, el segundo examen está previsto para el 8 de mayo. Todavía no hay noticias ni de que vaya a ser cancelado ni
pospuesto. Es la fecha que de momento hay y si más adelante se anuncia una nueva fecha, pues lo dirán en las distintas fuentes oficiales. Y la siguiente fecha, que es el tercer examen de certificación básica, lo tenéis en la sexta celdilla empezando por debajo. En teoría igualmente sería el 28 de agosto y de momento también se mantiene. Y luego, bueno, a modo de curiosidad, también para que lo veáis, el examen de residencias médicas de Panamá, el de conocimientos generales, iba a celebrarse el 27 de febrero del 2021, finalmente no ha tenido lugar y lo han movido para el 5 de junio. Es decir, que las fechas han ido cambiando, aunque este calendario se publicará a finales del 2020, todo a causa de la pandemia. Si no, este es el calendario tipo con las fechas que normalmente se manejan todos los años, con 3 convocatorias del examen de certificación, como os decía al principio. Bien, y ahora vamos a hablar del acceso al internado médico. Bien, como sabéis, el internado rotatorio, los 2 años, tanto de ciudad como de rural, son un requisito imprescindible para que se os otorgue la idoneidad médica para ejercer la profesión en Panamá, que es regulada por el Consejo Técnico de Salud y tiene duración de 2 años, uno el primero en ciudad y el segundo en rural. Muchos me preguntáis algunas veces al concluir la charla entre vuestras consultas, os lo digo ya, si se puede empezar al revés. Normalmente no. Y por lo que sabemos, la legislación establece que obligatoriamente vuestro primer año siempre es en ciudad y vuestro segundo año siempre es en rural. No podéis hacerlo a la inversa. Bien, el acceso al internado, a diferencia del examen de certificación, no se convoca 3 veces, sino 2 veces al año y suele ser en los meses de abril y octubre, que es cuando se incorporan los internos a sus respectivas plazas. Y estas plazas del internado se distribuyen entre las distintas sucursales del MINSA y de la Caja del Seguro Social. Y muy importante, porque luego a lo mejor alguno me lo preguntáis, os enseñaré un cuadro de ejemplo para que veáis los hospitales, pero las plazas se asignan en orden decreciente, empezando por la nota más alta del examen de certificación básica en medicina, es decir, el que obtenga la nota más alta tiene preferencia para elegir su plaza en un determinado hospital. Luego, un aspecto muy importante. Los que no hayan aprobado el examen, perdón, los que hayan aprobado el examen pero no obtengan cupo, tienen prioridad en la siguiente asignación de plazas del internado transcurrido un semestre. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, alguien aprobase el examen de certificación en enero, pero ha obtenido una nota, digamos, muy baja, de pase, pero muy baja, y a lo mejor las plazas que salen en abril no son suficientes para cubrir a todos los aprobados, esas personas que quedéis residuales que pasasteis en enero pero que no os pudisteis incorporar en abril, os incorporaríais en las plazas de octubre. He de deciros que esto casi nunca ha sucedido, y casi nunca ha sucedido porque por la experiencia que tenemos a nivel estadístico, viendo cuántas personas se presentan al examen y cuántas pasan, os tengo que decir en estos últimos años, por ejemplo, en octubre, el 24 de octubre, para que tengáis una idea, se presentaron unas 340, no me acuerdo si eran 340, 350 personas, y de esas 350 personas pasaron el examen de certificación básica el 24 de octubre 120. Es decir, normalmente la estadística que hay, para que tengáis una idea, es que el examen de certificación básica lo pasan entre un 30 y un 40% máximo de aspirantes del total de los que se presentan. Y normalmente, siempre, todos los años, han salido más plazas del internado y siempre sobran más plazas del internado que aspirantes superan el examen. Por lo tanto, esa norma que viene ahí nunca se ha dado. Aquí os voy a mostrar, porque son las últimas que tengo del año pasado, no han subido, de momento en la página del MINSA no han subido ninguna convocatoria pública de plazas para el 2021 del internado todavía, entonces utilizo como referencia las del año 2020. A mediados del año 2020, para que veáis un poco en esta gráfica y que tengáis una idea, en abril se ofrecieron en la ciudad de Panamá un total de 192 plazas de internado, que ahora veréis que se corresponden exactamente con el número de plazas que salen para el internado rural, que también son 192. Estas 192 plazas del internado rotatorio del primer año en ciudad, como veis, se distribuyen 79 en el Hospital Santo Tomás, 5 en el José Domingo de Valdía. Ambos hospitales son del Ministerio de Salud y luego veis el resto de plazas distribuidas en los demás hospitales pertenecientes a la Caja del Seguro Social. ¿De acuerdo?
Ahí tenéis los 4 del Seguro Social en ciudad y los 2 del Ministerio de Salud en ciudad y el número de plazas que se asignan a cada uno, que se asignaron, ¿no?, en 2020 y que sumaban entre los dos 192. Y estas son las plazas con las distintas regiones o comarcas que formaron parte del segundo año del internado rotatorio rural. Y tenéis el número de plazas de centros que forman parte del MINSA y el número de plazas de centros que forman parte de la Caja del Seguro Social. Y ahí veis todas las regiones: Bocas del Toro, Chiriquí en David o Chiriquí Puerto, San Félix, Veraguas, Los Santos, Joaquín Pablo Salas o Los Santos Anita Moreno. Y luego el Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Este Chimán, Panamá Este Torti, Colón, Darién, Gunayala y el total, ahí veis las plazas. Si sumáis las 84 del MINSA con las 108 de la Caja del Seguro, salen también 192. Siempre se ofrecen el mismo número de plazas, tanto en ciudad como en rural, y como veis, plazas suficientes para el número de personas que normalmente pasan el examen. Nunca sucede la particularidad o no se conoce, ¿no?, ningún año que hayan quedado personas residuales de una convocatoria que pasaron pero que se agotaron las plazas del internado. Bueno, una parte muy importante que también os tengo que comentar: requisitos para que podáis ingresar al internado una vez pasado el examen de certificación es que rellenéis el formulario de solicitud. Vais a tener que rellenar otro formulario tipo que os van a dar para ingresar y solicitar vuestras plazas. Luego, otro punto muy importante: ser de nacionalidad panameña. Y aquí, por si hay algún extranjero que nos esté viendo, siempre me detengo unos minutos para explicarlo. Como sabéis, el ejercicio de la profesión de la medicina en Panamá está reservado únicamente a personas que sean de nacionalidad panameña, y el internado, previamente a obtener la idoneidad, también está únicamente reservado para personas que sean de nacionalidad panameña. Solamente podrán acceder extranjeros a realizar el internado si han sido residentes en Panamá durante 5 años y transcurridos los 5 años han solicitado lo que se llama la naturalización, que es otro procedimiento que se hace en migración y por el que se obtiene ya la naturalización como ciudadano de ley de Panamá. Solamente en ese caso excepcional, los extranjeros que se hayan naturalizado en Panamá después de este tiempo mínimo podrían acceder al internado, si no sabéis que no pueden. Y luego, por último, presentar en la unidad de docencia del hospital de cada uno de ellos, del de ciudad y del de rural. Os pedirán la copia de vuestra cédula, una copia del título de medicina autenticada, también la copia de los créditos universitarios autenticados, la autorización emitida por el Consejo Técnico de Salud del MINSA para realizar vuestro internado, un elemento imprescindible que es la certificación que habéis aprobado el examen de certificación, y luego también se suele pedir la certificación de soporte vital básico, una certificación en BLS. He de deciros que estos requisitos que se solicitan para acceder a la plaza del internado pueden variar, y hay años, probablemente actualmente en la pandemia, a lo mejor algunos de estos requisitos sean más laxos y no se pidan. Y por lo tanto, por ejemplo, la certificación en BLS se haya suprimido. En cualquier caso, os insisto, como estos son los requisitos generales en prepandemia, ahora, aunque yo os esté explicando estos requisitos, es muy importante que cuando vosotros os toque acceder al internado, preguntéis muy bien a las autoridades competentes, tanto al MINSA como a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, donde también os podrán informar si estos requisitos siguen vigentes o hay alguno que ya no es necesario o si hay alguno que se ha incorporado. Esto también os lo podrán decir en la unidad de docencia del hospital elegido. Insisto, os lo pongo siempre, que aunque yo os esté impartiendo esta charla informativa, tenéis todos estos requisitos y reglamentos en las fuentes oficiales tanto del MINSA como de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Aquí os dejo también el link de la página del MINSA, minsa.gov.pa/contenido/médicos-internos. En esa URL vais a tener todo el reglamento del acceso al internado y todo muchísimo más desarrollado. Yo os he sacado la información, digamos, más relevante o más importante. Insisto que a fecha de hoy todavía no han subido, no han hecho público el calendario de plazas del internado del 2021. Bien, y ahora en esta tercera parte os voy a hablar de un recurso formativo que llevamos impartiendo en Panamá desde el año 2014, que es el curso que tenemos diseñado, que es preparatorio para que os entrenéis para el examen de certificación básica en medicina.
Es un curso que tenemos, ya no por la pandemia, sino desde siempre, es un curso que diseñamos en modalidad 100% virtual, 100% online, no tenéis que hacer nada presencial, para adaptarlo a vuestra disponibilidad horaria, también con vuestro estudio. Y es un curso en el que vais a disponer de distintas herramientas que os van a servir para entrenaros y prepararos para este examen. ¿Vale? Vais a tener, ahora os lo mostraré más al detalle, pero guías de estudio, estudio calendarizado, un tutor online para que os asista, los manuales de CTO, que quizá algunos ya nos conozcáis por nuestros manuales, bueno, pues tendréis unos diseñados específicamente para el examen, videoclases sobre varios conceptos y una herramienta que es la más grande que os ponemos aquí, que son los simulacros de examen. Vais a tener simulacros con preguntas similares, preguntas tipo a las dos que os he enseñado en las que habéis participado, con la metodología IFON, 160 preguntas que están cronometradas a 4 horas para que con una periodicidad quincenal durante el curso los podáis realizar, y también vais a tener un generador de exámenes. Esto os lo detallo ahora un poquito más. El generador de exámenes, porque es una herramienta que, aparte de los simulacros, os permite crearos vuestros propios exámenes con el nivel de dificultad que decidáis, el número de preguntas y asignaturas en las que queráis practicar. Como os decía, en este curso estamos teniendo una experiencia desde el año 2014 con un 85% de aprobados cada año. Siempre lo digo, muy importante, de las personas que realizan y cumplen con los objetivos que les marcamos en el curso. Y actualmente tenemos activo un curso que es preparatorio para la convocatoria del 8 de mayo, y en mayo abriremos un nuevo curso preparatorio para la convocatoria del 28 de agosto. Quiero decir una cosa muy importante respecto a esto. En todos nuestros cursos, desde que empezó la pandemia y las fechas se fueron cambiando, cada vez que una fecha se cambia, se pospone, nosotros ampliamos el curso, obviamente sin coste adicional y sin perjuicio para nuestros alumnos. Quiere decir que si nuestro curso de certificación se programó para finalizar el 8 de mayo, pero de repente la fecha del 8 de mayo la mueven y la ponen, imaginaos, el 8 de julio, 2 meses más, nosotros vamos a ampliar la vigencia del curso y la vigencia de los materiales de estudio 2 meses más hasta la nueva fecha del examen. Siempre estamos pendientes de estos cambios para nunca cerrar nuestra plataforma y nuestro campus de estudio a los estudiantes hasta que efectivamente tenga lugar la fecha del examen para la que nosotros les estamos preparando. Esto es muy importante para que lo tengáis en cuenta. Bien, como os decía, y aquí un poquito más al detalle, vais a tener esos simulacros de examen con una periodicidad, como os digo, quincenal aproximadamente, que son exámenes temporizados a 4 horas con 160 preguntas con casos clínicos similares a los que acabáis de ver. Vais a tener también una herramienta muy buena que acabamos de incorporar este 2021, que son los casos clínicos de 15 minutos en vídeo. Es un vídeo con un caso clínico que os van explicando nuestros distintos especialistas de cada materia, cómo llega un paciente a urgencias, cómo se desarrolla el caso, y que, digamos, diagnóstico y tratamiento sería el conveniente hasta la resolución final del caso clínico con una conclusión explicada en vídeo. Os subimos, creo que es un total de 84 casos clínicos. Luego, aparte, vais a tener el estudio calendarizado para que cada día sepáis lo que tenéis que estudiar y poderlo dosificar para que no os empachéis, y unas guías de estudio diarias que se asocian con cada día de estudio del calendario, con los temas y subtemas más importantes en los que tenéis que incidir. Y vais a tener también, como os decía, un generador de preguntas, aparte de los simulacros. Ahí vosotros vais a poder poneros el número de preguntas del examen, vais a poder haceros exámenes a pedido, por ejemplo, de 30, de 60, de 90 preguntas. Elegís qué materias queréis usar. Si queréis dermatología, si queréis cardiología, ginecología, neurología, las vais eligiendo. O si solo queréis una, y luego el nivel de dificultad de las preguntas. Podéis generar vuestras preguntas con un nivel de dificultad baja, media o alta. Y luego la revisión de los simulacros, que es muy importante. Vais a poder, como en las preguntas que os puse, ver la corrección, ver qué opción es la correcta, pero lo más importante, por qué esa opción es la correcta. Tenéis todas las respuestas comentadas y vais a poder comparar vuestro evolutivo en la aplicación de resultados con el del resto de vuestros compañeros. De manera anónima, obviamente, vais a poder ver cuál es vuestro percentil y en qué nivel vais con respecto al del resto de alumnos del curso. Aquí os voy a poner de manera muy breve un vídeo para que veáis un poco cómo es nuestro campus. Tenéis un menú muy sencillo con 6 secciones. El calendario, que es la primera que os voy a mostrar. Aquí vais a ver un calendario tipo del curso de certificación en el que podéis ver cómo se distribuyen las materias.
Y luego en aquellas celdillas que veis de color morado, veis qué días de sábado caen los simulacros que se os van poniendo a lo largo del curso, los simulacros de examen y las materias cómo van dosificadas. Como veis aquí en el menú izquierdo, en la sección inferior tenéis un apartado muy importante que se llama Contacto, que ahí es donde podéis remitiros a vuestro tutor virtual para que os asista con cualquier duda académica que podáis tener. Luego el resto de secciones que os las sigo mostrando. Ahora vamos a ver, si no recuerdo mal, la guía de estudio. La guía de estudio va de la mano con el calendario que os acabo de enseñar y es una guía en la que os ponemos un orden de estudio de los temas y subtemas, en este caso de neurología, que es una asignatura tipo. Vais a ver en distintos bloques que van vinculados a los días de estudio de neurología qué temas y subtemas tenéis que estudiar en cada uno de esos días y qué contenidos, digamos, son los que tenéis que prestar especial atención con estas guías de estudio que tenéis que aplicar. ¿De acuerdo? Luego vais a tener, para que lo veáis, simplemente ya os lo he explicado, pero así veis cómo son los simulacros. Los simulacros aquí los tenéis, se os despliegan en la sección correspondiente y aquí tenéis un poco la estructura de cómo es un simulacro. Se os pone la pregunta, se os pone las opciones de respuesta, vais eligiendo y en la plantilla derecha se van rellenando las que ya hayáis respondido. En la parte superior es donde tenéis el temporizador. Como veis son casos clínicos, algunos muy largos, para poner a prueba cómo dosificáis el tiempo y cómo os organizáis para irlo respondiendo en las 4 horas que dura el examen y que podéis practicar de cara al día final. ¿Vale? Y luego vais a tener, como veis aquí, el resultado evolutivo. En el resultado evolutivo vais a poder ver el número de aciertos y fallos y en qué posición estáis con respecto al resto de compañeros del curso. Luego, otra sección muy importante son las videoclases. Aquí estáis viendo en el caso de pediatría cómo es un formato de videoclase. Vais a ver a un profesor en su atril con las diapositivas de fondo y os va explicando el tema en cuestión. Como la presentación tiene un poco de peso, disculpad si a lo mejor algunos que no tengáis una conexión muy potente, a lo mejor el vídeo os va a tirones. ¿Vale? Pero bueno, esto es simplemente un ejemplo. Obviamente, cuando estéis conectados vosotros desde el campus, lo veis perfectamente, simplemente para que comprendáis cómo es la estructura de la videoclase. Y luego también muy importante, bueno, para que tengáis un poco una referencia, os voy a mostrar uno de los testimonios del examen de certificación básica en medicina, pero luego os enseñaré nuestro canal de YouTube de Grupo CTO Panamá por si queréis conocer más testimonios de exalumnos nuestros que han hecho el curso con nosotros y han pasado el examen. En este caso, creo que es una doctora que es alumna de la Columbus University de Panamá. No sé si tendremos algún alumno de la Columbus University. En este caso, creo que es la doctora Carol Cubilla de la universidad, que obtuvo una posición además muy, muy alta en este caso. Bueno, este vídeo, si lo queréis ver completo, es de una de nuestras alumnas, aunque tenéis varias en el canal de YouTube. Tenemos más estudiantes que han hecho el curso y han hecho, pues bueno, nuestro testimonial. En este caso, la doctora Carol Cubilla, de la Columbus University, en la convocatoria del 17 de enero del 2020, quedó en la posición 28 de 336 aspirantes totales que hubo en esa convocatoria. Tenéis también testimoniales del último examen, del 24 de octubre, que os comentaba que tuvo lugar el año pasado, y ahora cuando salgan las notas del examen del 5 de marzo, pues bueno, incorporaremos más vídeos de nuestros alumnos. Este es el canal de YouTube en el que podéis entrar para ver los testimoniales de otros alumnos de nuestros cursos, que podéis buscar en YouTube, Grupo CTO Panamá, suscribiros y ahí tendréis todos nuestros testimoniales sobre pues bueno, cursos anteriores y alumnos anteriores
de estos años atrás, desde el 2014 que empezamos con este curso en Panamá, por si queréis conocerlos. Bien, por si alguno está interesado, también os quiero comentar un poco cómo es el coste del curso. Bueno, nuestro curso de certificación tiene un coste bastante económico. Es un curso que tiene un coste de $300 y estos $300 se cancelan en 2 etapas, ¿vale? $150 se pagan cuando el alumno se matricula y los otros $150 se pagarían a mitad de curso. Y tenemos incluido en el precio del curso una garantía de repetición. Quiere decir que en caso de que el alumno no pase el examen, renovamos el curso gratuitamente en una segunda convocatoria. Es decir, que el precio también incluye una renovación gratuita. Y luego también un aspecto muy importante es que tenemos un descuento adicional para grupos de universidades de 5 alumnos o más. Si se matriculan alumnos en grupo de 5 alumnos o más, sin límite, en vez de $300 son $250. Se pagarían 125 en la matrícula y $125 a mitad de curso e igualmente se incluye la garantía de repetición de una segunda convocatoria en caso de que el alumno no pase el examen. Bien, antes de pasar a la última etapa de mi presentación, que os decía al principio que es sobre Predoctor, que es una plataforma que os regalamos para los que estéis estudiando la carrera. No sé si alguien todavía nos está viendo y se encuentra en tercero de carrera o en cuarto de carrera. A vosotros os va a venir muy bien lo que os voy a explicar a continuación, que es completamente gratuito. Pero antes de nada, pues bueno, comentaros dónde estamos en Panamá. Os decía al principio, nuestras oficinas se encuentran en Ciudad del Saber de Panamá, concretamente en el edificio Innova 104, y estamos normalmente en horario de atención al público de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. Podéis pedir cita personal si queréis visitarnos en el celular 6378-2299 por audio, o sea, por llamado por WhatsApp, o en el teléfono fijo, en el horario de atención que veis aquí también, 306-3734. O para quien quiera también puede comunicarse con nosotros por correo electrónico sede.panamá@grupocto.com. Esta sería, como os digo, nuestra dirección, nuestras oficinas y línea de contacto telefónico. Y os voy a dejar también, después de explicaros sobre Predoctor, nuestras redes sociales, por si también queréis contactarnos por esa vía. Bien, ahora os voy a hablar de Predoctor. Predoctor es una plataforma virtual gratuita que hemos diseñado en CTO para los estudiantes de medicina que estéis durante los años de estudio de la carrera. Hay algunas personas que también lo usáis durante el internado. Es una herramienta fundamental, un campus virtual con un montón de herramientas multimedia y, como os digo, es completamente gratis. Lo que pretendemos es que vosotros, que durante los años, desde que hayáis empezado la carrera, hace años hasta que culmináis, podéis utilizar esta plataforma virtual con todas sus herramientas multimedia que se llama Predoctor, para que tengáis un acompañante, que seríamos nosotros, en vuestra formación universitaria, para de alguna manera brindaros recursos virtuales, recursos multimedia que sean visuales y atractivos para que los conceptos de las distintas materias los podáis asimilar mejor. ¿Cuáles son esas materias que os ofrecemos? Bueno, pues las tenéis aquí. Nuestra plataforma gratuita incluye materiales de estudio de todas las materias que veis, desde las básicas, que estáis viendo anatomía, anatomía patológica, bioquímica, epidemiología, farmacología e histología, desde las básicas hasta las médicas, ¿de acuerdo? Vais a tener todas las médicas que veis aquí, cardiología, digestivo, derma, endocrino, etcétera, y las quirúrgicas. En todas ellas vais a tener herramientas tan útiles como, por ejemplo, mapas conceptuales interactivos. Vais a tener videoconceptos de 1 o 2 minutos de duración sobre conceptos muy específicos explicados de manera gráfica de cada una de las materias. Vais a tener casos clínicos interactivos en los que un profesor, un especialista os dice cómo llega un paciente a urgencias, os va a ir poniendo distintas preguntas y dependiendo de cómo respondáis, como en un videojuego, si respondéis favorable o desfavorablemente, pues el paciente evolucionará favorable o desfavorablemente. Es una de las que más os gusta esta herramienta. También tenéis manuales digitalizados por materia, tenéis esquemas que podéis imprimir, tenéis inclusive videotécnicas. Vais a tener videotécnicas, por ejemplo, de reanimación cardiopulmonar pediátrica o de cómo realizar una punción lumbar en neurología. Todo esto lo tenéis de manera completamente gratis en cada una de las materias de este campus virtual.
¿vale? Bueno, todo esto ya os lo he explicado, simplemente es para que con estas materias pues, podáis complementar vuestra formación universitaria con distintas herramientas, vídeos de introducción. No os lo voy a poner aquí porque prefiero que lo veáis vosotros, por ejemplo, las microdosis, si queréis os las pongo. No sé si os va a salir, no sé si os va a salir a tirones, pero bueno, veis un poco así cómo es la estructura. Bien, no os pongo el vídeo completo, pero como veis, vais a tener en cada una de las materias, por ejemplo, videoconceptos como el que os muestro, con un profesor, con una explicación muy breve de 2 minutos sobre conceptos muy específicos, para que podáis utilizarlos como soporte de todo lo que estudiáis durante la carrera de medicina. Por ejemplo, en técnicas y procedimientos, que os lo comentaba antes, aquí creo que vais a ver como ejemplo un vídeo de reanimación cardiopulmonar pediátrica. Bien, con un curso de simulación de unos 9 minutos, creo que dura 9 minutos aproximadamente, vais a ver los distintos pasos para llevar un procedimiento de reanimación cardiopulmonar pediátrica con nuestra pediatra Blanca Toledo, que os la presento en este vídeo. Este es otro de los elementos, por ejemplo, que tenéis a modo de ejemplo dentro de Predoctor. Luego esquemas animados y figuras, que ya os lo decía, con conceptos muy resumidos, también para que los podáis ver. Bien, esto es para que veáis un vídeo esquema, en este caso de oftalmología, para que veáis uno de los conceptos que se abordan durante la carrera y que lo tengáis de manera gráfica con estos soportes gratuitos que os brindamos en Predoctor. Los casos clínicos interactivos de los que os hablaba, os lo voy a enseñar muy brevemente para que lo veáis. Como veis, os va a plantear un caso clínico, se os van a plantear, en este caso, primeramente el diagnóstico y de cómo digáis el diagnóstico, correcto o incorrecto, así evolucionará favorable o desfavorablemente el caso clínico para que sigáis respondiendo. Como os digo, es como una especie de videojuego, este sería un caso clínico de reumatología, pero tenéis casos clínicos también en digestivo, en pediatría, en neurología, en todas las especialidades, para que también podáis practicar con esta herramienta. Luego el generador de preguntas de imagen. Aquí es donde os podéis poner también vuestros propios exámenes, los podéis temporizar con la duración que queráis, las asignaturas que queráis. Todo esto lo elegís y os lo podéis crear vosotros en Predoctor. Y, por supuesto, nuestro manual. Todo esto, que a lo mejor alguno os lo estabais preguntando, son recursos a los que podéis acceder gratuitamente para utilizarlos como complemento, ¿no? Durante vuestra carrera de medicina en la página web predoctor-panamá grupocto.com, perdonad. Vuelvo a repetirlo, predoctor-panamá.grupocto.com. Si ingresáis en esta página, simplemente os tenéis que registrar y una vez os registréis con vuestro correo electrónico, que es lo que os va a servir como vuestro usuario y un password, vais a poder acceder a todas estas herramientas de forma completamente gratuita para cada una de las materias. Todo en predoctor-panamá.grupocto.com. Quiero deciros, para que no lo mezcléis, no tiene nada que ver Predoctor con nuestro curso de certificación básica en medicina. Predoctor es una herramienta gratuita que os ofrecemos para vuestros años de estudio de la carrera, desde primero a sexto, y el curso de certificación básica en medicina es un curso específicamente que es preparatorio para el examen de certificación de Panamá.
¿vale? No tiene nada que ver una cosa con otra. Esto os lo doy también en esta charla que estamos impartiendo porque, bueno, es un regalo que os queremos hacer para que tengáis acceso a todos estos recursos y que los podáis utilizar para vuestro estudio diario. Y bien, antes de despedirme, os vuelvo a dejar nuestra dirección y nuestro teléfono de contacto por si pues bueno, nos queréis contactar para cualquier duda o consulta. Bueno, voy a ir respondiendo algunas preguntas que me habéis acumulado en el chat. Nos pregunta una doctora que por lo que veo sí que hemos tenido espectadores extranjeros. Nos pregunta si estoy en proceso de naturalización y no ha salido mi nacionalidad, ¿aún así podría entrar al internado? No. Solamente va a poder acceder al internado cuando tenga su nacionalidad concedida y tenga su proceso culminado. Si no, no puede aspirar a esas plazas, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que espere a que se le otorgue su nacionalidad para poder ingresar al internado, porque sin ella concedida no le van a permitir realizarlo. Luego nos preguntan también, ¿un estudiante de octavo semestre puede ingresar al curso? Por poder puede, pero no lo aconsejamos porque un estudiante de octavo semestre es un estudiante que está terminando cuarto de medicina. Como sabéis, normalmente las personas que se presentan al examen de certificación lo hacen en sexto de carrera. Por lo tanto, alguien que esté en el octavo semestre de la carrera de medicina, si se incorpora a nuestro curso, sería una pérdida de tiempo y de dinero porque tendría que esperar otro año y medio para poderse examinar. Nuestros cursos tienen una duración aproximada de 4 meses, bueno, como os expliqué antes, normalmente nosotros abrimos un curso, iniciamos un curso cuando ha terminado un examen en Panamá. Si, por ejemplo, el 8 de mayo tiene lugar el examen de certificación, en mayo abriremos un curso preparatorio para agosto. En agosto, cuando tenga lugar el examen, abriremos un curso preparatorio para enero y así sucesivamente. Nuestros cursos tienen una duración de 4 meses. Entonces, si usted se incorpora en octavo semestre, va a estudiar 4 meses un curso para un examen al que no se podría presentar. Por lo tanto, lo ideal es que las personas que se incorporen a nuestro curso lo hagan como pronto en el 10º o en el 11º semestre, eso como muy pronto, pero nunca en el octavo, ¿de acuerdo? Predoctor es una plataforma virtual. Nos preguntan aquí si Predoctor es una aplicación o una plataforma. Es una plataforma virtual y en esa plataforma virtual es un campus virtual en el que una vez que os registréis, os logueáis, cuando se os asigne un password y un usuario, que normalmente el usuario es el correo electrónico y luego un password se os otorga una vez que os registréis, podréis acceder a todos los recursos que se os han brindado. ¿De acuerdo? Entonces es una plataforma virtual. No sé si tengo más preguntas. Nos pregunta también otra persona si para optar al curso de certificación básica os debéis de haber graduado o estar finalizando la carrera. Para optar a este curso podéis hacerlo cuando estéis finalizando la carrera. Como os acabo de comentar, lo ideal y la mayoría de nuestros alumnos que toman el curso lo toman en el 11º semestre, es decir, en sexto de carrera, primeros de sexto de carrera, como muy pronto es cuando se toma este curso. Si lo queréis tomar cuando os hayáis graduado, quizás un poco tarde, porque normalmente al examen de certificación os soléis presentar en el 12º semestre. Por lo tanto, tendríais que ir ya preparados para presentaros al examen con el curso desarrollado. Yo, por tanto, insisto que el momento ideal para incorporaros al curso es el 11º semestre, ¿vale? Es decir, cuando estéis a punto de finalizar la carrera y cuando os podéis presentar al examen en el 12º semestre. Ese sería el tiempo ideal. A ver, esta pregunta es un poco larga. Bueno, nos pregunta una persona que si realizase el examen en la convocatoria de agosto de este año y cuando termine la carrera en mayo del siguiente, accede al internado, si tendría preferencia a la hora de elegir plaza.
Bueno, claro, basándonos en la normativa de que si usted se presenta en agosto, si no elige su plaza en las convocatorias del internado que salgan en el mes de octubre, usted tendría que optar a las plazas que se anunciaran en el mes de abril del 2022, que sería ya para el próximo año. Pero en teoría, esto tendría que consultarlo, en teoría no tendría preferencia, porque la preferencia que yo les explicaba en mi presentación solamente aplica cuando se han agotado las plazas del internado, cuando se han agotado, ¿de acuerdo? Las plazas del internado y han quedado alumnos residuales que aprobaron el examen con una nota baja, pero que lo aprobaron, pero que por escasez de plazas no pudieron elegirlas en la convocatoria que quisieron. Entonces, esos alumnos residuales son los que tendrían derecho o preferencia a elegir plaza en la siguiente. Su caso no sería, el que usted me comenta, no sería por una cuestión de no haber podido acceder a una plaza del internado por falta de plazas, sino porque usted decide sacarse el examen con antelación, pero acceder al internado un poco más tarde. Entonces, en ese caso no tendría preferencia. La preferencia, que esto en su caso es lo importante, la preferencia la determinaría la nota de pase que usted haya sacado con respecto a las personas que accedan al internado en la convocatoria de abril del año que usted decidiera posterior. Es decir, usted competiría por nota, pero no competiría por preferencia por defecto. La preferencia por defecto solamente sucede cuando se agotan plazas del internado, quedan personas que han aprobado, pero con una nota baja y no han podido acceder a esas plazas porque no había suficientes. Insisto en que eso casi nunca ha sucedido, por no decir nunca, no tenemos conocimiento de que suceda nunca, porque siempre pasan el examen menos personas de las plazas que se ofertan. Solo en ese caso, si algún año sucediera que se agotan las plazas del internado y quedan personas aprobadas residuales, solo ellos tendrían preferencia. Nos preguntan también si el pago del curso incluye las guías en físico. No, las guías de estudio, bueno, guías de estudio, calendario, manuales, todo el material que veis en el campus virtual es descargable e imprimible, ¿vale? Pero no se os da impreso. Eso ya es decisión de cada alumno, las materias que quiera imprimir o descargar. Insisto, y muy importante, todo el material que hay en el curso nuestro, tanto los manuales, bueno, la parte escrita, las guías de estudio, los calendarios, obviamente las videoclases no, pero que eso es multimedia, es lo que llamamos material multimedia. Pero lo que es material de estudio, material de texto, manuales, calendario, guías de estudio, todo eso es imprimible y descargable. Por si alguno de vosotros tiene una tablet y en vez de imprimirlo, pues en una tablet se lo quiere descargar y estando offline, desconectados de internet, os descargáis vuestros materiales y sin tener que estar en línea los podéis visualizar. Eso es lo que entregamos en el curso, todo virtual. Y lo que hacemos es liberar el material descargable e imprimible para que el alumno, pues eso, tenga acceso a él offline, fuera de internet, para imprimirlo o descargarlo en sus dispositivos. Sí, nos pregunta aquí, yo es lo que normalmente nosotros recomendamos. Hemos tenido algunos alumnos, pero son excepciones, que se aventuran y se matriculan en el 10º semestre. Nosotros siempre lo vemos un poco arriesgado. Nosotros siempre aconsejamos, y creemos que además es el semestre ideal, que lo hagáis en el 11º. Y también os lo decimos por una cosa muy importante, porque y vosotros mismos lo vais a notar. Antes os he enseñado distintas materias, distintas asignaturas que normalmente se preguntan en el examen. Os he enseñado los porcentajes de cada una. Eh, cuando estáis en 10º semestre o en inclusive en 11º, estáis todavía estudiando algunas de esas materias. Entonces, para que vayáis un poco, como solemos decir, acompasados con vuestra formación universitaria y la formación que os brindamos en el curso y lo que se os pregunta en el examen, digamos que el 11º semestre sería el ideal para que toméis el curso. Antes es un poco arriesgado y no os lo aconsejamos. Lo ideal sería que el 11º semestre os lo marquéis como semestre preparatorio con el curso para el examen. Ese sería, digamos, el semestre ideal.
Sí, claro, aquí bueno, nos pregunta Cristi Herrera en relación a la información brindada. Efectivamente, como usted nos dice, nos hace una consulta y es que si los meses en los que se realiza el examen, si son enero, mayo y octubre, y luego las dos convocatorias del acceso al internado son en abril y noviembre, la pregunta que nos hace esta doctora es si las personas que hacen el examen en mayo tienen que esperar a incorporarse en noviembre. Efectivamente es así. Efectivamente, la convocatoria de mayo es una convocatoria que está un poco perdida en el limbo, por decirlo así, porque es una convocatoria que va después del acceso al internado de abril y al final se juntan mayo y agosto como las convocatorias donde las personas que pasen el examen se incorporarían en el internado en noviembre. Exactamente, es así. Es así. Eh, claro, también, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Hay muchas personas que se presentan en mayo sabiendo que como se tienen que incorporar en noviembre, si no pasan el examen de mayo, van más tranquilos sabiendo que también tienen la convocatoria de agosto. Esto lo digo por si hay alguna persona que está diciendo, bueno, si yo me quiero incorporar en noviembre al internado, pues me presento en agosto, pero no me presento en mayo. Eh, Esto también es un consejo personal. Las personas que por calendario os incorporaríais al internado en noviembre, yo os aconsejo que hagáis el examen en mayo, porque de alguna manera vais con menos presión, sabiendo que en agosto tenéis otra oportunidad. Ahora bien, y esto también es muy importante, estas convocatorias son las habituales en prepandemia, desde que surgió la pandemia y de la que por suerte ya estamos saliendo poco a poco y ya con las vacunas esperemos que volvamos pronto a la normalidad. Pero desde que ha surgido lo de la pandemia, estas fechas han bailado muchísimo y es más, para que tengáis en cuenta la situación, en el año 2020 hubo dos convocatorias de examen de certificación. La de enero, que fue antes de que empezara la pandemia, y el 24 de octubre, no hubo más. Y en lo que llevamos del año 2021, la convocatoria que iba a ser en enero ha sido el 5 de marzo y vamos a ver si la del 8 de mayo y el 28 de agosto se mantienen. Ojalá que sí. Eh, pero bueno, como están bailando las fechas del examen, pues puede ser que bailen también las fechas de incorporación al internado. En cualquier caso, cuando todo vuelva a la normalidad y todo vuelva a las fechas habituales, pues efectivamente habrá una convocatoria en enero, otra en mayo, otra en agosto, y la gente que se examine en mayo y pase el examen se incorporarán al internado en noviembre, efectivamente. Y los que no pasen en mayo tendrán agosto para volverse a presentar e incorporarse en noviembre. Bien, no sé si hay alguna duda más que os pueda resolver. Yo creo que en principio las he respondido todas. Espero que no se me haya pasado alguna, porque a veces como el chat sube y baja tan rápido, he intentado resolver la gran parte posible de lo que me habéis trasladado. Bien, antes bueno, de despedirme, eh, os dejo por aquí las redes sociales. Se me olvidaba, para los que todavía no os habéis desconectado, si alguno de los que nos está viendo está interesado también en conocer información y detalles sobre el USMLE, sobre los STEPS, sabéis que además el USMLE tiene novedades, porque normalmente sabéis que estaba el Step 1, el Step 2 CK, el Step 2 CS y el Step 3. Bueno, pues sabéis que los Estados Unidos en 2020 han suprimido ya para siempre el Step 2 CS. Ahora el USMLE se compone de tres steps, el 1, el 2CK y el 3, y hablaremos de esto y de otras muchas novedades en un webinar informativo que impartiremos el 13 de abril. ¿De acuerdo? Será el 13 de abril a las 4 p.m., 4 de la tarde, hora de Panamá. Ya tenemos en nuestros perfiles de redes sociales subida la convocatoria en nuestro link de la biografía. En el link de la biografía, igual que os habéis inscrito en esta charla, vais a tener también ya subido el de la charla del 13 de abril. Así que si alguno quiere registrarse ya para dejar su cupo reservado, puede hacerlo en nuestro perfil de Instagram, Grupo CTOPA. Luego también en Facebook, CTO Medicina PA. O en Twitter nos podéis seguir también en CTO Medicina PA. Y ya os dije antes también, tenemos nuestro canal de YouTube, Grupo CTO Panamá, con testimoniales de nuestros alumnos. Y recordaros también, muy importante, que no os lo he dicho antes de despedirme, que este webinar se está grabando y va a quedar grabado por si alguno de vosotros queréis volverlo a ver y va a estar subido en el canal de YouTube del Comité Científico de Estudiantes de Medicina de la Universidad Latina.
¿De acuerdo? Yo se lo voy a hacer llegar al doctor Carlos Iglesias, que me ha ayudado también a coordinar con todos ustedes este webinar de hoy. Y ellos van a subir en su perfil de YouTube esta grabación íntegra del webinar por si alguno quiere volver a verlo o si tenéis algún compañero que no haya podido asistir o esté interesado y quiera escucharlo. Así que también para todos vosotros que sepáis que va a estar disponible. Bien, pues... nos pregunta, bueno, me quedaba aquí una pregunta. ¿Cuánto dura el curso? Bueno, el curso, como os comentaba, tiene una duración aproximada cuatrimestral. Insisto, para que sepáis cómo funciona el curso. Si el examen de certificación normalmente se celebra en enero, en mayo y en agosto, nosotros en enero, cuando tiene lugar un examen de certificación, abrimos inmediatamente un nuevo curso que es preparatorio para mayo. En mayo, cuando tiene lugar el examen, abrimos un curso preparatorio para agosto. Y en agosto, cuando tiene lugar el examen, abrimos un curso preparatorio para enero. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros cursos tienen normalmente una duración cuatrimestral. ¿Y por qué digo normalmente? Porque en situaciones normales dura eso, pero desde la pandemia y debido a los sucesivos cambios que han sufrido las fechas del examen, cada vez que el MINSA cambia el examen o lo pospone, nosotros en consecuencia a nuestros alumnos les ampliamos el curso y el calendario. Lógicamente ampliamos la vigencia del curso, pues eso, para que no sea un perjuicio para nuestros alumnos y sin coste adicional. Para que sepáis, en enero del 2020 abrimos un curso que era preparatorio para la convocatoria de mayo de 2020. Como la cancelaron en sucesivas ocasiones, no fue hasta el 24 de octubre del 2020 que tuvo lugar el examen, quiere decir que tuvimos un curso que duró 10 meses, pero duró 10 meses excepcionalmente porque la fecha se fue ampliando. Hasta que tuvo lugar la nueva fecha tuvimos que ampliar el curso, pero en condiciones normales nuestro curso dura 4 meses. Bien, no sé eso si hay alguna duda más, si tenéis alguna pregunta. Si no, pues como os digo, espero haberos contribuido y haberos ayudado en resolver algunas de vuestras dudas o inquietudes. Os vuelvo a dejar aquí también la web de Predoctor antes de despedirme, por si alguno no tomó nota, es predoctor-panamá.grupocto.com. Aquí podéis acceder a todas las herramientas de estudio que os he explicado, gratuitas durante el estudio de la carrera de medicina. Nos preguntan cuándo vamos a abrir el próximo grupo del curso de certificación. Bien, en mayo ya tenemos abierto el plazo de matriculación, pero va a ser en el mes de mayo cuando abramos un curso que va a ser preparatorio para la convocatoria oficial del 28 de agosto. Insisto, si esa convocatoria se pospone o se cambia, el curso se ampliará hasta la nueva fecha que fije el MINSA. En principio, si nos regimos por el calendario, en mayo va a iniciar un nuevo curso que es preparatorio para la convocatoria del 28 de agosto y ya tenemos abierto el plazo de matriculación. Podéis contactarnos para más información en el teléfono 63782299, que os di antes, lo podéis hacer por WhatsApp o por llamada en horario de atención al público, lo que os sea más cómodo. Si no, nos mandáis un chat y en cuanto estemos activos os respondemos. Bien, creo que ya no me quedan más preguntas. Pues hasta aquí llegaría, aquí os dejo otra vez por si acaso la diapositiva para despedirme. Aquí tenéis la dirección, así que muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado esta tarde acompañándome en este webinar informativo. Insisto en que espero os haya servido para tener más información sobre el examen de certificación. Sabéis que estamos disponibles para atenderos en lo que necesitéis, en nuestro correo, nuestro teléfono, en nuestras oficinas, y seguiremos durante estas semanas dándos más webinars informativos del examen de conocimientos generales de residencias de Panamá, del MIR de España, del examen MIR para quien también quiera, y del USMLE para el que ya tenemos fecha del 13 de abril. Así que os esperamos en próximos webinars. Muchas gracias de nuevo por haber estado esta tarde aquí y recordad que este webinar queda grabado. Si alguno quiere verlo, va a estar disponible en el canal de YouTube del Comité Científico de Estudiantes de Medicina de la Universidad Latina de Panamá. Pues muchísimas gracias
y muy buenas tardes a todos y cuidaros mucho.